¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una clase más sobre la oratoria y en este caso específicamente sobre el orador. Vamos a hablar un poquitito sobre los conceptos, sus características y las cualidades que debe tener el orador. Se denomina nuestro idioma orador, a aquella persona que habla en público, ya sea porque se dedica a hacerlo dando charlas, disertaciones y discursos inherentes a una materia que domina, o bien también puede tratarse de un individuo que asume el rol de orador ante una circunstancia particular que lo lleva a pronunciar un discurso o unas palabras improvisadas ante un público, como ya en clases anteriores habíamos manifestado. El orador entonces es aquella persona que se propone y logra su propuesta, que es informar, entretener o bien persuadir. Y lo logra mediante un mensaje coherente, lógico, estructurado, apoyado en su seguridad, honestidad, conocimiento, respeto, entusiasmo y, por sobre todo, dinamismo. ¿Qué esto nos dice? Debe ser dinámico, debe ser creativo, debe ser coherente y, por sobre todo, elocuente. Para ser un buen orador es necesario poseer, obviamente, una serie de cualidades. Por ejemplo, empecemos con la primera, el autoconocimiento. Es bueno que el orador se conozca primeramente, que él sepa cuáles son sus puntos fuertes y también cuáles son sus puntos débiles, para de esa manera poder manejarlos y también conocer las habilidades. No nos olvidemos que tenemos las habilidades blandas, las habilidades duras, pero hablemos en este caso de las habilidades duras, que es el conocimiento. ¿Por qué esto se debe puntualizar? Se debe tener muy en cuenta porque es mucho más fácil de esa forma que toda ponencia, toda disertación o todo discurso funcione y cumpla el objetivo que es el de transmitir un mensaje. También debe de tener personalidad, mucha personalidad. ¿M? ¿Eso por qué? Porque ayuda a sentirse más seguro, una personalidad imponente, que pasa por muchos factores que vamos a ir analizando, obviamente, en el transcurso de esta grabación, de esta clase. Además, no nos olvidemos que gracias a nuestros rasgos podemos inclusive crear una marca y un estilo propio que nos diferencie del resto de los oradores, ya sea la forma de vestirnos, la forma de caminar, la forma de pararnos, la forma de transmitir el mensaje. Tenemos que tener nuestro estilo personal. También hay que ponerle mucha pasión, hay que transmitir pasión, porque esa es una de las cualidades importantísimas de un buen orador. Demostrar que le gusta, que ama, que conoce y que está transmitiendo ese conocimiento con demasiada alegría, con demasiada energía, con demasiada pasión. ¿M? ¿Por qué? Porque esa forma de transmitir un mensaje cumple una función demasiado importante, es la de cautivar a la audiencia y que se quede así registrado. O sea, le van a identificar y es una cualidad que muchos quieren imitar, obviamente. Debe ser inventivo, ¿eh? Tiene que ser creativo, tiene que poner a prueba toda su creatividad, debe crear un discurso claro, pero elocuente. ¿Por qué? Porque de lo contrario tiende a aburrir a la audiencia. Entonces, para que no la audiencia no se aburra, el público no se aburra, el discurso debe ser muy creativo y con mucha elocuencia. Recordemos que el hacer un discurso elocuente significa hacerlo con mucha seguridad, con mucha convicción. ¿Qué es eso? Al fin y al cabo, lo que vamos a transmitirles a nuestros oyentes.
debe crearse una conexión, se debe conectar con el público, ¿eh? Porque hay que atacar ciertos puntos importantes, hay que crear vínculos con esa audiencia, hay que hablarles directamente, hay que hacerles participar, debe haber una interacción, esa conexión, ese vínculo se debe realizar. Y hay muchos que obviamente lo hacen, pero de una manera fantástica, con mucha naturalidad, obviamente demostrando seguridad, no temor. Claridad. Los discursos deben ser muy claros, ¿eh? Se debe evitar una terminología muy especializada, como solemos decir en clase, términos rebuscados, términos extremadamente técnicos, a no ser que vayas a dar una disertación, vayas a hacer una ponencia sobre un tema específico, técnico, científico, ahí es otra cosa. Pero si estás hablando de un tema general, o aunque sea un tema puntual, pero no demasiado técnico, entonces es mejor evitar, valga la redundancia, los tecnicismos, esas palabras rebuscadas. Es importante que siempre tratemos de buscar frases cortas cuando vamos a dar algún tipo de ejemplo, que sea algo cortito, más o menos así, estilo metáfora, para que de esa manera sea mejor comprensible por el público. También el orador debe ser sensible. Sus discursos tienen que ser sensibles, tienen que sensibilizar. Aparte de que está comprobado de que los discursos que más funcionan, son aquellos que tocan las emociones. Eso es sin duda. Es bueno, obviamente, que trabajemos también esos rasgos de sensibilidad en nuestra personalidad para poder después, posteriormente, utilizarlos, ¿eh? Ahora bien, una cosa es utilizar un discurso emotivo, otra cosa es caer en sensiblería, o sea, en, ay, llorar todo el tiempo, ay, solo hablar de cosas tristes, no, no. Sensible, pero todo tiene su medida exacta. También es demasiado, pero demasiado importante esa proyección de esa imagen profesional, la imagen que nosotros proyectamos. Muchas veces el solo hecho de nuestra imagen vale mucho más que todo lo que podamos decir. Y obviamente que en la oratoria está más que presente. Si vamos a hacer un discurso, vamos a hacer una presentación, vamos a hacer una charla, tenemos que estar vestidos adecuadamente, impecables, impecables. Las reglas de etiqueta, por ejemplo, ahí se tienen que tener muy en cuenta. Aparte que también va a formar, o sea, es parte del conjunto de la imagen, es parte del conjunto de la marca registrada del orador. Tiene que estar acorde al lugar donde va a realizar y siempre, siempre impecable, aunque se vaya al campo, aunque sea en el campo que va a dar un discurso, bueno, va a tener bota, pantalones jeans, remera, sombrero inclusive, pero todo eso debe estar impecablemente bien, bien limpio, bien planchado, debe ser impecable. También para convertirnos en buenos oradores, nosotros tenemos que poseer una cultura general. Y como vengo insistiendo en varias clases ya, la lectura, el hábito por la lectura es lo que nos va a llevar justamente a tener una cultura general. Eh, Hay que tener en cuenta que los contenidos de eh, una cultura general son ideas, principios, valores, leyes, métodos, lenguaje, arte, ciencia, técnica, costumbre, en fin.
todo aquello que nosotros podemos transmitir y con lo cual podemos establecer una conexión con nuestra audiencia. También debemos recordar, por eso hacemos nuestra práctica y ahí podemos observar nuestro bolígrafo. Tenemos que tener buena dicción y fluidez verbal para que todo discurso, para que toda ponencia tenga efecto. El orador debe tener una buena dicción y una fluidez verbal. Recordemos un poco las definiciones. La buena dicción es la manera, la dicción es la manera de pronunciar. Si pronunciamos bien las palabras, entonces eso está bien. Una voz clara, la claridad, dicción, modulación es el resultado de la correcta pronunciación. Y es ahí donde entra la técnica del bolígrafo, los trabalenguas. Recuerdan que estuvimos trabajando con eso muy bien. Es por eso específicamente que nosotros necesitamos los trabalenguas y poner una traba, un obstáculo que sería, por ejemplo, el bolígrafo en este caso, como la imagen nos acompaña, que nos va a ayudar a la pronunciación. Y la fluidez verbal es el producto de una mente capaz y organizada. Luego, recuerden, luego del ejercicio del bolígrafo, el trabalengua con el obstáculo del bolígrafo, la fluidez de nuestras palabras era única. Entonces, siempre que podamos, tenemos que hacer por lo menos una vez al día o cada 2 días, practicar una lectura, un texto corto de no más de 10 renglones para poder de esa manera ir acostumbrándole a nuestra mente a que se organice y que sepa sortear los obstáculos. ¿Qué pasa? De esa manera vamos a transmitir una imagen de seguridad, vamos a transmitir un mensaje claro, con mucha fluidez y con muy buena pronunciación. Bueno, hasta aquí por hoy es todo. Simplemente quiero que tengan en cuenta estas indicaciones en lo posible, que lo hagan 2, 3 veces. De repente le den una miradita a esta clase por lo menos más de una vez para poder entender e interpretar correctamente lo que es el orador, cuáles son las características que debe retener y por supuesto sus cualidades por sobre todas las cosas. Nos encontramos en la clase presencial. Hasta entonces.